Mónica García, ministra de Sanidad, se digna visitar Ceuta 16 días después de la invasión. Ojo, no 2, no 3, no 5 días después, no, 16 días después, con una situación sanitaria límite, ha sido pillada, o mejor dicho, ha delatado al gobierno de Sánchez y Marlaska en sus mentiras. Sí, porque ha dicho que han sido atendidos 5.500 inmigrantes desde el día de la invasión, irregulares, obviamente. 5.500, no, 5.800. Esos solo los que han recibido atención sanitaria. Y si han sido atendidos 5.800 inmigrantes irregulares, entonces, ¿cuántos hay todavía en Ceuta? Desde luego, no son ni los 2.500 que al principio decía Marlaska, ni los 5.000. Son bastante más, porque entendemos que si han atendido 5.800, bueno, a eso habrá que sumar todos aquellos que no han sido atendidos. Y esto ha puesto a la ciudadanía de Ceuta realmente nerviosa, en pie de guerra. Tan es así que Mónica García ha tenido que marcarse un galgo de Ceuta en lugar de un galgo de Paiporta. Sí, Mónica García, la ministra de Sanidad, huyendo de Ceuta después de haber pasado 16 días. Y ojo, no era casualidad que fuese un domingo de puente, un 16 de agosto, un domingo de agosto a Ceuta. ¿Por qué eligió esa fecha? ¿Por qué no fue antes? ¿Por qué no un día entre semana? Acompáñame y te lo cuento todo. Mientras Ceuta se convierte en el club de la lucha. Sí, tenemos a la versión de Edward Norton y de Brad Pitt, de color, de piel diferente, obviamente, que bueno, podrían representar una versión nueva del club de la lucha. Sí, dirigida obviamente por Christopher Nolan. Te diré por qué. Venga, vamos con el vídeo. Terrible, de verdad terrible lo que ha ocurrido en Ceuta. Mónica García escoge un domingo, pero no un domingo cualquiera, un 16 de agosto, el domingo donde más gente de vacación hay. Y claro, un domingo para visitar Ceuta. ¿Por qué eligió el domingo? Porque yo entiendo que es el mejor día. Se da por hecho de que la gente está descansando y que muy probablemente ella se imaginaría que recibiría menos abucheos, pero no. Los médicos, el personal sanitario la estaban esperando pese a ser domingo. Eso significa lo grave que es para ellos la situación. Están trabajando sin protocolo de seguridad, de prevención de enfermedades, siquiera para ello. Nada que ver con todo la parafernalia que desplegó cuando el antivirus, recuerdas, no tardó ni 2 horas en presentarse en el muelle del puerto con su amigo, el director, ¿no? El director de la Organización Mundial de la Salud, dando rueda de prensa y haciéndose la foto para hacer mérito en una crisis, ¿no?, de índole internacional, con el fin de a lo mejor labrarse algún puesto de mayor nivel, sucederle, quién sabe, a Tedros Adhanom en la dirección, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud. Bueno, esto es lo que le ha pasado a Mónica García, que ha tenido que huir esta vez de Ceuta después de haber sido pillada delatando al gobierno en ese baile de cifras con las que en los días anteriores Marlaska ha tratado de engañarnos. Pues ha tenido que venir Mónica García a contar unos números que no encajan nada con lo que había dado Fernando Grande Marlaska. Fíjate, vamos a ver primero la salida de Mónica García, la huida que tuvo que marcarse en plan Pedro Sánchez en Paiporta. Mira. A recibir el aplauso del pueblo. ¡Hija de la gran puta! La gente dice dimisión, sin vergüenza, hija de la fruta. ¡Sin vergüenza! Bueno. Y viene a... Sin vergüenza. Tengo otro vídeo aquí. Y viene a recibir el aplauso del pueblo. ¡Hija de la gran puta! Sin vergüenza. Para hablar con ella, porque nosotros hemos sido los que hemos estado desde primera mano sufriendo las cosas. Y me parece increíble que la ministra, que se supone que es la que nos representa a nosotros la sanidad, no tenga el descaro de coger, meterse en el coche y ni siquiera con respeto estamos hablando con ella, tratando de hablar y que...
No se reunió con los médicos, con representantes de los médicos, por lo visto, decidió ir un domingo que sabía que la gente estaba descansando y tenía menos probabilidades de ser abucheada, tremendo, y sin embargo ha tenido que marcharse de esta manera. Hombre, nos reunimos aquí los médicos de urgencia para... Tremendo, tremendo lo de Mónica García, con una rueda de prensa realmente lamentable. Hazte Oír ha publicado, se ha pronunciado, ha dicho lo siguiente: la ministra de Sanidad se niega a atender a los médicos que están día a día sufriendo los efectos de la invasión en territorio ceutí. La ministra ha escogido el coche oficial, seguridad e irse. Desde Hazte Oír reiteramos todo nuestro apoyo a los ceutíes que sufren la invasión de Marruecos y la inacción del gobierno de Pedro Sánchez. Dos ataques al mismo tiempo. Ceuta es España. Esto es lo que dice Hazte Oír. Fíjate, está la declaración también de la ministra reportada por El País. La ministra de Sanidad comunica que se han atendido 5.800 migrantes en Ceuta. El hospital está ocupado a la mitad, no hay colapso. Vamos a ver, vamos a destripar estas afirmaciones llenas de falacias, no sin antes ponerlas en su propia boca. Fíjate. En los últimos 15 días se han atendido 5.800 migrantes. Voy a hablar solamente de los datos añadidos a los datos normales que tiene la población ceutí. Datos añadidos, es decir, con respecto a lo normal, se han atendido 5.800 migrantes más, que no son, ella habla de migrantes, por tanto, nominal, 5.800 personas diferentes, que no son 5.800 atenciones sanitarias, porque si no hubiese dicho, se han realizado 5.800 atenciones sanitarias, algunas de ellas, o más de una, a la misma persona, como para decir, oye, mira, hay personas a las que le hemos tenido que hacer seguimiento y hay personas que han sido atendidas 6, 7, 8 veces. No, aquí habla claramente de número nominal, 5.800 migrantes, cada uno con nombre y apellido diferente. 5.800 personas atendidas en los últimos 15 días, de los cuales se han repartido 3.500 en atención primaria y 2.300 en hospitales. ¿Tú imaginas lo que significa 5.800 en 15 días? Estamos hablando que una ciudad que tiene, ¿cuántos centros de salud tiene Ceuta? ¿Cuántos puede tener? Mira, yo me he hecho un cálculo. He estado analizando cuántos centros hay en Ceuta. Hay un hospital público, 3 centros de salud, un consultorio local y un servicio de urgencia. Es decir, un hospital, 3 centros de salud, ya son 4, un consultorio local, un servicio de urgencias. Hay 6 puntos a donde pueden acudir las personas, 6 puntos. Esto significa que si han atendido 5.800 personas en 15 días, esto sale a razón de 386, 387 personas más cada día. En un periodo vacacional, estamos en agosto, tú imagina meterle 386 personas más a atender a diario. Es tremendo, es tremendo. Y ella dice que, escucha bien. En el hospital. Se empezó con el primer día con una atención de 1.149 personas y a lo largo de estos 15 días, bueno, pues obviamente ha ido disminuyendo un 70%. Ayer teníamos una atención de 193 personas en todos los puntos asistenciales, tanto atención primaria como hospitalaria, con una media en torno a 300 personas atendidas a lo largo de los diferentes días, que ha ido variando entre 200 y 400. Bien. 386, ya te he comentado yo. Ahora mismo en el hospital hay 101 personas ingresadas, de las cuales 28 son migrantes con diferentes patologías, la mayoría leve. Solo hay una persona que está ingresada en la unidad de cuidados intensivos. Esto significa que hay lugares en nuestro sistema sanitario que están tensionados. Por supuestísimo que sí, no es normal lo que se está viviendo ahora ni en el hospital ni en los centros de salud. Pero eso no conlleva que haya un colapso. Y quiero hacer hincapié en esto. Eso no conlleva que haya un colapso. Vamos a ver, esto viene a ser algo parecido. Dice, no, es que no hay un colapso, no hay una emergencia. Vamos a ver, es que el colapso no está en los centros, el colapso está en la calle. La emergencia está en la calle, la emergencia está en las enfermedades, el impétigo, en el creo que era sarampión, ¿no? Se ha hablado de tuberculosis, también de sarna, de la posibilidad de quedar infectados en la calle por la situación sanitaria en la calle, no en los hospitales, al margen de lo que significa, obviamente, la sobrecarga de trabajo de los médicos y personal sanitario. Pero las palabras de Mónica García son tan insultantes para la inteligencia normal, la inteligencia de cualquiera, que te voy a hacer un símil y lo vas a entender. Mira, es como si ante un fenómeno de inseguridad ciudadana, la gente víctima de violinizaciones en la calle, robos, arrastre, robos en coche, entrada, allanamiento de vivienda. Tú imaginas España, ¿no? De repente que vive una oleada de microcriminalidad, incluso asesinatos, pues que prácticamente se duplica de un año a otro. Tan es así que la gente lo nota en la calle, la gente tiene miedo de salir a la calle. ¿Bien? Entonces sale el ministro de Interior y dice, pero señores,
¿de qué colapso están hablando si en España va todo bien? Si fuera así, tendríamos las cárceles llenas y todavía tenemos plazas en las cárceles para meter a criminales. Sí, pero es que la cuestión no son las plazas hospitalarias, la cuestión no son las camas hospitalarias o las camas en las cárceles donde meter la gente que comete delito. No, no, no. El problema son los delitos. Es decir, no puedes reducir el riesgo que hay en la calle, el problema que hay sanitario en las calles a una mera estadística de camas ocupadas en un hospital. Porque las camas ocupadas en un hospital no te dan el necesario dimensionamiento del riesgo de infecciones que hay en la calle, así como el número de camas ocupadas en las cárceles no te da el dimensionamiento real del problema de la criminalidad, porque el problema no son los criminales que acaban siendo pillados y condenados y luego metidos en una cárcel. Son el problema aquellos que la policía, la fuerza y cuerpo de seguridad del Estado no logran detener y que siguen delinquiendo. Al igual que aquí, el problema no está en la gente que está, hospitalizada. No, el problema está en todas las infecciones de las que la gente se puede contagiar en la calle. Ese es el problema. Y ella, claramente, pues haciendo un malabarismo semántico, ¿no? Con una estructura muy manipuladora a la hora de comunicar a los demás. Tan manipuladora que pero no se ha dado cuenta que al hacer pública esa cifra de 5.800 personas atendidas, automáticamente delata a Marlaska y a Sánchez, mostrando que hay muchos más inmigrantes de lo que el Ministerio de Interior nos ha querido decir en los últimos días. Vamos a seguir escuchando. Porque creo que este mensaje, que es un mensaje alarmista, puede hacer que algún paciente ceutí que está aquí no vaya a su hospital, no vaya a su centro de salud porque le han dicho que está colapsado. Y no, no está colapsado. Hay una tensión asistencial, pero ahora mismo el sistema sanitario no está colapsado. Pero el problema no es el sistema sanitario colapsado. El problema es que los médicos no tienen protocolo, que los médicos están, obviamente, trabajando más, están tensionados, ¿vale? Y lo que está colapsada son las calles. Las calles, ¿eh? Fíjate lo que decía, esta es la médico que hemos visto, entiendo yo, antes, no sé si médico o personal sanitario, creo que la misma que vimos antes, que estaba hablando en el momento en el que Mónica García salió por patas de Ceuta. Fíjate. Que nosotros en la consulta estamos viendo cada consulta con 20, 17 pacientes todos, pero aparte también la consulta que hemos abierto para el triaje de los inmigrantes llena 47, 50 pendientes a ver y es una situación completamente insostenible. Nosotros tenemos miedo, claro está, de atendiendo a todas esas personas, por mucho que tengamos medios de protección, no sabemos de lo que padecen, lo que tienen, lo que están incubando y tenemos miedo también llevarlo a nuestras casas, porque nosotros... Tenemos miedo a llevarlo a nuestra casa. Es decir, esta médico reconoce que las personas que vienen irregulares son portadores o pueden ser portadores de enfermedades y que no hay protocolos. Qué curioso, ¿no? La que habla de los protocolos, precisamente. Te acordarás cuando el antivirus, mira. Hemos seguido estrictamente los protocolos marcados por las autoridades sanitarias internacionales y es lo que vamos a hacer, no descentrarnos, seguir gestionando de la mejor manera posible con los mejores criterios técnicos y los mejores criterios científicos. Criterio técnico, criterio científico. ¿Dónde están los criterios técnicos, los criterios científicos? Aquí en la atención a la gente migrante de Ceuta por las enfermedades de las que podría ser portadora. La respuesta de Mónica García, ¿sabe cuál ha sido? Hombre, no podemos hablar de enfermedades vinculadas a la migración porque sería xenófobo. Ojo, porque esto es lo que ha salido de sus declaraciones. Mónica García niega un colapso sanitario en Ceuta y pide habilitar espacio para atender a los migrantes y ve xenófobo vincularlos a enfermedades. Xenófobo. Tú me dirás, ¿qué ves de xenófobo en una mujer trabajadora de un centro de salud que tiene ese color de piel? ¿También la vas a llamar xenófoba a ella, Mónica García? Y lo está diciendo claro, esa gente puede ser portadora de enfermedades, no lo sabemos. Pero claro, aquí entra la ideología para decir, no podemos vincular. Al igual que no podemos vincular la inmigración a la delincuencia, tampoco lo hagamos a las enfermedades. Y entonces el impétigo, la sarna, la tuberculosis que han vuelto a aparecer en Ceuta, ¿quién las trae? ¿Los extraterrestres? Tremendo, ¿eh? Sin embargo, esta mujer no había tardado ni un solo día en aparecer donde se podía hacer la foto junto Repostarán por la mañana, por la tarde. al director, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud, porque claro, porque esta foto hace mérito, ¿eh? Además, mira, con el barco del antivirus ahí detrás, una foto para la divulgación internacional. Pero como por aquí no hay nada que ganar, pues entonces, ¿para qué ir? Mejor tuitear desde casa contra Isabel Díaz Ayuso, ¿no?
Pues esto es lo que tuiteaba precisamente, esto es un mensaje de hace 20 horas aproximadamente, es decir, de los últimos días, de Mónica García. A ella lo que más le preocupaba a Mónica García no era la situación de los sanitarios en Ceuta, más bien era el ático de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Yo me pregunto cuántas presidentas autonómicas tienen un piso pagado por Aval Madrid, viven en un ático pagado presuntamente por Quirón y a cambio de qué viaja más a Miami, México, que a cualquiera de sus municipios y se dedica a insultar e intoxicar para tapar el escándalo de su nuevo ático de lujo. Ah, bueno, toda España se pregunta qué ministra decide viajar a Ceuta un domingo con el fin de eludir los gritos en la calle, ¿no? Tremendo, tremendo lo que estamos viendo. Mientras tanto, la situación en la calle es evidente. 15 vidas destrozadas, 15 agresivizaciones íntimas en Ceuta. Detienen a un individuo buscado por la Interpol 15 en 15 días a razón de una mujer cada 15 días. Y de esto no vemos tuitear a Pedro Sánchez como cuando tuitea de por cada mujer asesinada por Viogen, ¿no? De esto Pedro Sánchez no quiere hablar mientras esta es la situación en la calle de Ceuta. La vida nos cambia en un segundo. Una llamada nos destroza la vida. Y lo que hoy te está preocupando, lo que te están molestando, lo que te están enfadando, mañana la vida nos cambia en un segundo. Una llamada nos destroza la vida. Y lo que hoy te está preocupando, lo que te están molestando, lo que te están enfadando, mañana pasa a la categoría de tontería, que es lo que le tocaba. Entonces, la psicología positiva no es demagógica. Claro que tenemos problemas, pero también tenemos cosas fantásticas. Entonces, para desarrollar un poco más de espíritu alegre, optimista, positivo, hay que valorar, disfrutar y agradecer las cosas buenas. Cuando la gratitud entra por la puerta, la vida nos cambia. Esta es la voz de ese charlatán, Víctor Coopers, ¿no? Con la psicología positiva de mierda, como la llama mi amiga Begoña Gerpe. Begoña, un saludo. Aquí está la psicología positiva de mierda de la que hablamos en más de una ocasión por WhatsApp, ¿no? Pues eso es lo que tenemos. Así está Ceuta, convertida en el nuevo club de la lucha. Fíjate, Edward Norton y Brad Pitt actuando en Ceuta. ¿Qué? El nuevo Club de la Lucha podría ser un remake que podríamos entregar a Christopher Nolan para dirigirlo, puesto que aquí tenemos a un Brad Pitt y una Edward Norton de color de piel negra, igual que Christopher Nolan puso a Helena de Troya y a Atenas de color de piel negro en la Odisea de Homero, sí, en la versión suya de la Odisea de Homero. Por cierto, al respecto hice un vídeo, si no lo has visto te lo recomiendo, te lo dejo aquí en los títulos de cola. Con esto es todo. Si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta, compártelo, suscríbete, activa la campanita para recibir la notificación, porque en el momento en el que publique el próximo vídeo, ahí nos encontraremos.